Esta semana se celebró en la República Dominicana el primer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos del Sector Bancario de la República Dominicana. Ese congreso se realizó a propósito del cumpleaños número 69, 69º aniversario de la Superintendencia de Bancos, que es el organismo encargado de la supervisión y de nuestra tranquilidad en materia de inversiones financieras, porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, algún tipo de depósito, sea en los bancos comerciales, sea en los bancos de ahorro y crédito, sean las asociaciones de ahorros y préstamos, todas esas instituciones son reguladas, son supervisadas por las autoridades monetarias y en particular por la Superintendencia de Bancos, de tal manera que la superintendencia es la que nos da a nosotros tranquilidad de que nuestro dinero que está colocado en esas entidades de intermediación financiera se está manejando adecuadamente. ¿Y cómo se manejan adecuadamente? ¿Cómo se le da ese seguimiento? Pues la superintendencia evalúa lo que es el riesgo. Hay que recordar que el negocio bancario es un negocio riesgoso porque básicamente lo que hace es toma el dinero de los depositantes, identifica oportunidades de inversión, oportunidades de préstamo, y coloca entonces en forma de préstamo esos recursos, por una parte. Por otra parte, puede identificar opciones de inversión vinculadas con instrumentos que emiten, por ejemplo, el Banco Central o emite el Ministerio de Hacienda o emiten empresas privadas y el banco está interesado, los bancos comerciales están interesados en adquirir esos instrumentos financieros y también lo adquiere. Entonces, ¿qué significa eso? Que el banco está tomando dinero de un tercero y se lo está prestando a otro. Y en esa operación se genera un riesgo. Eso es equivalente a que usted diga, mira, fulanito me pidió prestado 10,000 pesos. Y usted dice, bueno, mira, yo se lo voy a prestar, pero yo sé que hay un riesgo. Un riesgo que es que el individuo no me pague. Eso es un riesgo. Ahí ese se denomina un riesgo de crédito. Si el individuo no me paga, eso significa que yo identifiqué mal la calidad de crédito por el hecho de que no tomé en consideración adecuadamente cuál era la probabilidad de que esa persona no me pagase. Entonces, eso significa que hay un riesgo en esa operación. Simplemente donde yo tengo un amigo, me pide prestado 10,000 pesos, yo se lo presto y él no me paga, ese es el riesgo de crédito. Ahora, ¿qué sucede si yo le presto los 10,000 pesos, pero en ese ínterin, por ejemplo, 6 meses, viene una super devaluación donde el peso pasa de 46 pesos a 90 pesos por uno, el tipo de cambio pasa de 46 a 90 pesos, 92 pesos por uno. Bueno, si hace eso, si brinca el tipo de cambio así, y la persona a los 6 meses me paga, él me pagó, no hay un riesgo de crédito, ¿verdad que no? No hay un riesgo de crédito porque la persona me pagó, sin embargo, es un riesgo de mercado. ¿Por qué un riesgo de mercado? Por el hecho de que esa persona me pagó, eliminó el riesgo de crédito, pero me pagó lo mismo que yo le presté, los 10,000 pesos más los intereses, pero cuando yo voy a comparar eso que él me ha devuelto, esos pesos que me ha devuelto, en relación a los dólares que puedo comprar, veo que puedo comprar la mitad. Eso es un riesgo de mercado. ¿Ven la diferencia? Riesgo de crédito, yo le presté y no me pagó. Riesgo de mercado, yo le presté, me pagó, pero me pagó, por ejemplo, con unos pesos que en términos de dólares valen menos. O vamos a suponer que ocurrió una situación donde los precios se duplicaron, es decir, que hubo un 100% de inflación. ¿Cuánto vale mi 10,000 pesos, 5,000 pesos en términos de poder de compra? Entonces, eso es riesgo de mercado. Entonces, ahí ya hemos identificado dos riesgos y es solamente los riesgos vinculados con una operación de uno a uno, donde una persona me pide prestado a mí y yo le presto los 10,000 pesos. Si no me paga, es riesgo de crédito. Si me paga, pero en ese interín subieron, por ejemplo, los precios o subió el tipo de cambio, pues ahí mi préstamo, mis recursos que yo presté, pierden valor. Si pierden valor, es un riesgo de mercado. Pero también pudiera suceder lo siguiente, que yo tengo un documento donde se establece que esa persona me debe. Yo le presto a esa persona y ya él me firma un pagaré. Pero yo quisiera, de repente, porque necesito la liquidez, yo quisiera ver a quién yo le pudiera vender ese instrumento. Ese instrumento que es un pagaré que él me firmó, donde dice que él me debe los 10,000 pesos y que en 6 meses me lo va a pagar, más los intereses. Yo tengo eso en la mano, es un pagaré y yo quisiera
venderlo porque necesito la liquidez. Y yo salgo a venderlo y no encuentro a nadie para adquirir ese instrumento financiero. Ese es un riesgo de liquidez. Entonces, ya hemos identificado riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, pero no solamente eso. Imagínense que yo tengo un empleado y cuando yo le presto, la persona comienza a pagarme los intereses, pero el empleado modifica la forma en que se registra y dice que en realidad esa persona me va a pagar a los 6 meses el capital y los intereses. Pero eso solo en papel registrado conmigo. Pero con la persona que yo le presté, le estableció que él tenía que pagar los intereses mensualmente. Y lo está pagando mensualmente, pero se lo está robando. Es decir, que operativamente él se las ingenió, ese empleado, para robarme a mí, que soy quien prestó el dinero y que debería estar recibiendo los intereses. Él lo está recibiendo. Y usted me dice, pero yo me voy a dar cuenta. Sí, eso ocurre siempre. Al final, los riesgos operativos siempre terminan detectándose. ¿Por qué? Porque cuando yo le vaya a cobrar, que él me pague los 10,000 pesos en 6 meses, él me va a dar los 10,000 pesos únicamente. Pero yo le digo, pero, ¿y los intereses? Y me dice, no, pero ya yo te lo pagué. ¿Y a quién tú lo pagaste? A fulanito. Pero fulanito, ¿y él te lo pagó? Sí, pues tú vas preso. O tú te das la fuga, ese riesgo operativo. O sea que fíjense cómo hemos identificado 4 riesgos y es solamente una persona contra otra. Y ahí hay 4 riesgos. Riesgo de crédito, la persona no me paga. Riesgo de mercado, la persona me paga con unos pesos devaluados. Riesgo de liquidez, trato de vender ese pagaré y no lo consigo vender, no consigo hacerlo líquido. Y riesgo operativo, la persona que me está ayudando a registrar la operación del préstamo que yo tengo con esa persona me roba. 4 riesgos. Ahora, vamos a convertirme a mí en un intermediario financiero. ¿Qué es un intermediario? Que toma dinero de terceros, toma dinero de los diferentes depositantes o personas que tienen ingresos por encima de su consumo, que significa ahorro, y recibo ese dinero. Y al recibir ese dinero, pues luego yo busco a varias personas para prestarle. O sea que si ustedes se fijan, de uno a uno ya hay riesgo. Ustedes se imaginan un banco. Claro que tiene muchísimos riesgos. O sea, el negocio bancario es sumamente riesgoso por el hecho de que tiene que identificar personas para prestarle y no sabe si le va a devolver el dinero o si cuando se lo devuelva estará devaluado ese peso o si cuando quiera vender, por ejemplo, esa cartera de préstamo a otra entidad financiera para tener liquidez, quizá no lo pueda hacer porque esa calidad es mala y también pudiera suceder que los empleados se ponen de acuerdo o el mismo gerente del banco se pone de acuerdo para robarle a los accionistas y a los depositantes. Entonces el negocio bancario es sumamente riesgoso. Entonces, el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, ¿qué ha hecho? Bueno, sale con una idea de que los bancos no solamente tienen que darle seguimiento a lo que son sus riesgos, sino que tienen que determinar adecuadamente. Tiene que ser un esquema de supervisión integral basada en riesgo. Tiene que ser un esquema donde cada decisión de la banca se identifique el nivel de riesgo y que tú determines correctamente el nivel de capital dado el apetito de riesgo que tenga el banco. Vamos a suponer, hay 2 bancos, pero hay uno que le gusta prestarle a clientes malos, pero que como son malos, tienen que pagarle una mayor tasa de interés. Es decir, que él está dispuesto a aceptar un mayor nivel de riesgo a cambio de que le paguen una mayor rentabilidad. Pero hay otro banco que prefiere prestarle a clientes de bajo riesgo, clientes que tienen muy buen flujo de efectivo y que sabe que siempre le van a pagar. Esas son 2 operaciones de préstamo, exactamente iguales, 2 operaciones de préstamo, pero un tipo de cliente es sumamente riesgoso y otro tipo de cliente es poco riesgoso. Ahora bien, ¿cuál debe ser la posición? Porque los 2 tienen la misma cantidad de préstamos. ¿Cuál debe ser la posición de capital que deben tener cada uno? Totalmente diferente. Eso le dice el superintendente. Aquí hay 2 apetitos de riesgo diferentes.
El primer banco es sumamente glotón en temas de riesgo. Le gusta demasiado el riesgo, entonces a ese tenemos que adecuarle lo que es su nivel de capital en función de ese apetito de riesgo. Entonces hay que ver absolutamente todas las operaciones. Y eso yo creo que en su conferencia quedó muy claro. El superintendente de banco, Luis Armando Asunción, en su conferencia, en ese primer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgo del Sector Bancario, pues estableció, en primer lugar, todos los elementos que tienen que llevarse a cabo para poder tener la seguridad de que el banco tiene el nivel de capital adecuado frente a ese apetito de riesgo. Ese es un primer punto. Y otro punto importantísimo que el superintendente de bancos estableció y resaltó e hizo hincapié es en el tema de la prueba de estrés. ¿Por qué? Porque fíjense, los riesgos ustedes lo pueden ver en función de la probabilidad de ocurrencia de eventos. Y usted dice, bueno, hay unos eventos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, pero generalmente esos eventos no son eventos extremos. Son los eventos que pueden suceder, que le quiebra uno, le quiebran dos, o que le sube la tasa de interés y que por lo tanto hay un riesgo de mercado y pierde valor la cartera, o que de repente hay algún tipo de instrumento financiero que quiere vender y no puede vender y eso genera una situación de pérdida. Esos son eventos que pueden ocurrir regularmente. Pero hay eventos extremos, lo que le dicen el cisne negro, ese black swan. Ese cisne negro ahí, hay definitivamente unos eventos extremos con muy poca probabilidad de ocurrencia, pero esos son los que quiebran un negocio. Esos son los que quiebran un banco, esos eventos extremos. ¿Y qué dice el superintendente de bancos? ¿Qué dice el superintendente de bancos con relación a esos eventos extremos? Y ahí él introduce un tema que es sumamente importante y que se ha visto su importancia en la banca europea y se ha visto su importancia en la banca de los Estados Unidos, y son las pruebas de estrés. Ese tema lo voy a desarrollar en el próximo segmento de Tecnopol.